Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, familia de la Vid y todas las personas que nos siguen a través de este medio? Pues estamos listos para comenzar nuestra reunión de este domingo, que este es un día para nosotros muy importante. Este es el día en donde la familia nos congregamos, o al menos de esta manera, para honrar y adorar a nuestro Señor. Pues queremos continuar con nuestra segunda parte sobre las características del amor de Dios. Hoy terminaremos hablando 3 características más. Comenzamos la semana pasada hablando de 3. Y bueno, pues ya llevamos más de un mes hablando sobre el amor de Dios. Y déjenme decirles que nunca va a ser suficiente. Por más que estudiemos, por más que nos esforcemos y pasemos tiempo estudiando sobre el amor de Dios, nunca nos va a alcanzar la vida, ni siquiera la eternidad, para entender y comprender lo grande que es el amor de Dios. El amor de Dios es inconmensurable, es algo que no podemos medir. Entonces, mis hermanos, por más que nos esforcemos y nos pasemos un mes o 2 meses, créanme que nunca va a ser suficiente para aprender del amor de Dios. Esta mañana entonces hablaremos de 3 características más sobre ese amor. Y algo que yo creo que debe de estar quedando en nuestros corazones, al menos de mi parte, de lo que hemos aprendido en todo este tema sobre el amor de Dios, es que en realidad nosotros estamos muy lejos, años luz de amar como Dios ama. Y si nosotros tenemos una tarea como hijos de Dios, como personas que conocemos a Dios, es que debemos ser personas que amamos. Una característica que define la vida del cristianismo, de las más notables, que debe de resplandecer en la vida de cada persona, es que esa persona debe ser una persona que ama. Pero entre más estudiamos sobre el amor de Dios, en verdad entendemos que no amamos igual que Dios. Y que esa debe ser nuestra meta, nuestro corazón. ¿Para qué estudiamos el amor de Dios? ¿Para qué tanto nos profundizamos de entender cómo es el amor de Dios? Pues obviamente, en primer lugar, para conocer a Dios, para entender a ese Dios que ha derramado su sangre para nuestras vidas. Pero en segundo lugar, estudiamos el amor de Dios porque nosotros necesitamos aprender a amar a los demás. Y no amamos como Dios ama. Entonces tenemos un trabajo muy grande. Si en la vida de cada uno de nosotros, si en tu vida cabe el rencor, el odio, el resentimiento, o si eres una persona que te cuesta mucho trabajo perdonar, o inclusive eres una persona que no has aprendido a amar, entonces debes de examinar tu corazón. Porque si hay algo en la vida de un cristiano es que el que no ama, dice Juan, no conoce a Dios. Entonces, una característica no negociable en la vida del cristiano es que el cristiano debe de amar. Y no es una sugerencia, no es algo que la Biblia nos enseñe a ver si podemos hacerlo, no. En la vida del cristiano Dios nos capacitó, Dios nos transformó, cambió nuestro corazón para que seamos personas que podamos amar. Y que en ese proceso debe de caber el perdón, nunca el odio, nunca nada de eso en nuestras vidas. Entonces oremos esta mañana, dejemos en las manos del Señor para seguir aprendiendo de este tema y que estos temas y que este tema el día de hoy pues aumente en nuestras vidas el conocimiento de tal manera que nos transforme y nos cambie para ser personas que podamos amar aún más, comenzando con nuestra familia. Amar más a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra esposa, pero muy en especial a aquellos que de repente no soportamos, que nos es difícil el convivio y que nosotros tengamos ese genuino deseo de poder amar aún la gente que nos odia. Entonces oremos, porque ese es un reto muy grande que tenemos cada cristiano. Padre, esta mañana te doy gracias porque tú eres un Dios grande, eres un Dios
de amor, Padre. Y que cada uno de nosotros podamos comprender toda esa dimensión, toda esa profundidad, Señor. Ese amor que nos has mostrado, que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha transformado y que debe ser notable, Señor, en cada uno de nosotros. Enséñanos a amar, Señor, a la gente que nos rodea. Enséñanos a amar a nuestros enemigos. Pero sobre todo, Padre, enséñanos a amarte a ti, Señor. Que no tengamos medida. Que no nos reservemos nada, Señor. Que cada día nuestro amor pueda crecer más y más. Y lo podamos demostrar a través de nuestros hechos, a través de nuestras acciones. Que no solamente, Señor, tenemos conocimiento, tenemos enseñanza o doctrina, sino que todo lo que aprendemos, eso cambia nuestra vida, transforma nuestro corazón, ensancha nuestra alma, Señor, para ser personas practicantes, Señor, de tu amor que amamos, Padre. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, amor. Gracias, Señor. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando, solamente para hacer un pequeño recordatorio, hablamos en primer lugar que Dios no tiene atributos dominantes. Todo lo que hay en Dios es Dios. Este es un tema que tal vez más adelante hablemos sobre la simplicidad de Dios, diciendo que Dios es un solo ser, es una sola pieza, por decirlo de una manera. Y que cuando nosotros hablamos de los dones, de los talentos, de cómo es Dios, en realidad es uno solo. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, estamos diciendo que todo el ser de Dios, todo lo que conforma a Dios, en realidad es amor. Dios no contiene amor, Dios no tiene una parte de amor o es conformado con amor, sino todo su ser, todo lo infinito que es Dios, en toda su extensión, Dios es amor. También hablamos de que Dios es impasible. Con esto quisimos decir que Dios no es movido por sus estados de ánimo. Que de repente un día Dios esté contento, otro día Dios esté triste, otro día Dios esté muy enojado. En Dios no hay cambios de ánimo. Simplemente cuando Dios decide amar, entonces ese amor de Dios no cambia. Dios es constante en su amor. Y por último, el tercer atributo que vimos el domingo pasado es que el amor de Dios es santo. Dios es santo porque Él no puede amar lo inicuo, Él no puede amar lo malo. Y también dijimos en este punto que si el hombre insiste en vivir en maldad, separado de Dios, pese a que Dios, aún en la condición del hombre, Dios ama al mundo, pero como Dios es santo, y si el hombre quiere vivir en su pecado, entonces Dios tiene un límite y tendrá que rechazar al pecador. Si la persona no quiere cambiar, si la persona no quiere acercarse a Dios, entonces como Dios es santo, Dios no puede abrazar lo inicuo, Dios no puede abrazar aquello que es contrario a la naturaleza de Dios. Si Dios es santo, entonces no puede abrazar lo inicuo. Entonces, si el hombre insiste en vivir en su maldad, tarde que temprano debe de entender que Dios no va a poder sostener su gracia, su misericordia, y Dios tendrá que rechazarlo porque Dios es santo. Entonces, hoy hablaremos de otras 3 características del amor de Dios. Entonces, comenzamos con la cuarta. Hoy sería la cuarta característica. La cuarta es que el amor de Dios es eterno. Esto significa que Dios nunca va a dejarnos de amar. Esto es muy importante para nuestras vidas. Si hay algo que debe de caber seguridad en nuestras vidas en cuanto al amor de Dios que Él tiene hacia para con nosotros podemos cambiar. Un día nosotros podemos ser muy fervientes, decir que amamos a Dios, ser personas que le buscamos en oración, en nuestros devocionales, pero tal vez otro día ni queremos pensar en Dios, o inclusive a veces
queremos alejarnos de Dios. Pero en Dios no está esa condición. Su amor, una vez que Dios decide amarnos, Dios decide salvarnos, su amor nunca va a dejar de ser. Dios siempre nos va a amar, porque Dios todo lo sabe. Él sabe cómo va a ser el día de hoy, domingo, pero también sabe el día de mañana, y también sabe cómo vamos a estar después de 5 o 10 años. Y aunque Dios sepa nuestras vidas y que tal vez algunos de nosotros seguiremos fallando o inclusive seguiremos pecando, el amor de Dios nunca dejará de ser, nunca va a cambiar. Dice Efesios 1:4, si quieren ir conmigo. Efesios 1:4. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Dios, entonces, aquí Pablo está diciendo que Dios nos predestinó, en primer lugar, como dice el versículo 5, en un acto de amor. ¿Y desde cuándo nos amó? Antes de la fundación del mundo. Aun cuando nosotros no existíamos, no pensábamos en Dios, ni hacíamos ni bien ni mal, Dios ya nos había amado. Dios decidió amarnos. Entonces, fíjense bien, Dios pudo habernos salvado por 1000 razones. Por 1000 razones Él pudo habernos salvado. Él pudo haber ido a la cruz y derramar su sangre para rescatarnos. Pero lo más extraordinario que aquí leemos es que Dios decide morir por nuestras vidas, decide adoptarnos como sus hijos por un acto de amor. Y que ese es un amor que derramó en nuestras vidas, un amor eterno, en el cual significa que nunca dejará de amarnos. Nunca su amor va a ser suspendido hacia cada uno de nosotros. Entonces, ¿en dónde radica nuestra seguridad? No en nuestras obras, no en lo que nosotros podamos hacer. El amor de Dios no depende si nosotros somos muy santos o qué tanto oramos, que obviamente esto importa. Una vez que nosotros hemos salvado, nosotros no somos salvos porque hicimos obras. Hacemos obras porque somos salvos. Esa es la razón por la cual nosotros agradamos a Dios, porque Dios ha transformado nuestro corazón. Pero esa no es la razón por la cual Dios derramó su amor. No es porque nosotros oramos y lo buscamos en nuestros devocionales, o venimos como el día de hoy a escuchar su palabra porque tenemos reverencia y entendemos que este es el día del Señor. La razón por la cual Dios nos amó no radica en nosotros, como ya hemos explicado, sino porque Él quiso amarnos y nos amó antes de hacer cualquier cosa. Y cuando Dios decide amarnos con un amor eterno. Significa que no tiene final. No hay un momento en la vida en donde ese amor va a cesar. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado. Entonces, su amor no depende por las circunstancias o por nuestras vidas. Si dependiera de nosotros, si dependiera de nuestra santidad, si dependiera de nuestro comportamiento, pues Dios tendría razones para no amarnos. Pero Dios no nos ama por nuestros actos o por nuestras acciones, sino porque Él decidió amarnos eternamente. Él decidió amarnos eternamente. Entonces debemos estar seguros, como dice Romanos 8:38, nada nos podrá separar del amor de Dios. Que no está hablando de mi amor hacia Dios, sino está hablando del amor de Dios hacia nuestras vidas. El amor de Dios que tiene a sus hijos, dice, nada nos podrá separar. Dice Romanos 8:38, porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces Pablo está diciendo que es imposible que algo en esta vida nos pueda separar del amor de Cristo. Ni el tiempo, ni el espacio, ni poderes satánicos, ni ninguna circunstancia que llegue a pasar en nuestras vidas o en este mundo será suficiente para separarnos del amor de Dios, porque no dependemos de las circunstancias, no dependemos de la vida, no depende del tiempo, no depende de nosotros, sino ese amor está en un decreto de Dios. Dios decide amarnos, y cuando Dios decide amarnos, cuando Dios decreta amarnos, nada puede cambiar eso que Dios ha decidido de amarnos a cada uno de nosotros. Entonces, una vez que hemos sido unidos a Cristo, no hay nada que nos pueda separar. Como dice Juan capítulo 5, hablando de la vid, que nosotros hemos sido injertados a esa vid verdadera. Una vez que hemos sido injertados y que podemos vivir de esa savia, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, ¿en dónde radica nuestra seguridad de nuestra salvación? ¿Por nuestras obras? ¿Por lo que hacemos? ¿Qué tanto debemos de obrar? ¿Qué tanto debemos de comportarnos para que supuestamente esa salvación no la perdamos? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para mantener nuestra salvación? ¿Cuántos pecados no debemos de cometer para que Dios siga amándonos? No, mi hermano. Si dependiera de nuestras obras, si dependiera de nuestro comportamiento, si dependiera de nuestra acción para que el amor de Dios se mantenga en nuestras vidas, entonces nadie sería salvo. Porque aunque nosotros hemos sido transformados y que el cristiano no practica el pecado, no significa que no seguimos fallando, seguimos cometiendo pecados. Aunque no somos practicantes, aunque somos personas que deseamos agradar a Dios, no somos perfectos. Entonces, mis hermanos, ¿con cuántos pecados podríamos perder la salvación? ¿Con 5? ¿Con 10? ¿Cuánto usted considera que la gente pudiera perder la salvación? Un solo pecado sería suficiente para perder nuestra salvación. Pero su amor y su salvación no depende de nuestras obras, sino de su gracia y de la decisión que Dios hizo de amarnos eternamente. ¿Por qué entonces podemos estar confiados y seguros de ese amor, de ese amor que nos tiene y de esa salvación que nos ha dado? Solamente dependemos de Él. No por tus obras, mi hermano. Sí es muy importante nuestras acciones, claro que sí. Nosotros tenemos que responder a ese amor, tenemos que responder a la salvación. Pero no es por nuestras obras, no es por nuestras acciones que Dios mantiene su salvación o Dios mantiene su amor para con nosotros. Sino más bien en un decreto de Dios. Dios decide amarnos eternamente. Por eso dice Pablo, no hay nada, ni lo alto ni lo profundo, ninguna circunstancia, ni el tiempo, nada nos podrá separar del amor de Dios, porque está en manos de Dios, no en nuestras manos. Y en eso debemos de descansar. Por eso, si alguien te dice, ¿y por qué eres salvo? ¿Por qué crees que vas a ir al cielo? ¿Por qué a veces presumes tú, cristiano, que vas a ganar la eternidad? ¿Qué acaso eres tan bueno? ¿Qué acaso eres tan santo? No tiene nada que ver nuestra vida, no tiene nada que ver nuestra santidad, no tiene nada que ver nuestro comportamiento por el cual nosotros aseguramos que vamos al cielo. La única manera en la cual nosotros estamos seguros es porque Dios sostiene su amor y porque Dios nos ha dado un amor eterno en el cual nunca va a dejarnos de amar. No tiene nada que ver nosotros con nuestra salvación o tener la seguridad por el cual Dios nos va a amar eternamente. No radica en nosotros, nunca ha radicado en nosotros, sino porque Dios decretó amarnos y eso nada lo puede cambiar. Entonces no presumimos nada, no somos mejores que nadie, no somos mejores que los pecadores.
Porque ya lo hemos dicho, la única diferencia entre un pecador y un cristiano solamente ha sido su gracia y su misericordia. Por eso el cristiano debe ser humilde. El cristiano jamás debe de jactarse y de sentir un orgullo falso en su corazón para decir que somos más que aquellos que no hemos salvado. O decir que fuimos más espirituales o más inteligentes, por el cual nosotros sí nos acercamos a Dios, o fuimos más bondadosos. No tiene nada que ver. Todo lo que somos, todo lo que Dios nos ha dado es por su gracia y por su misericordia. En quinto lugar, el amor de Dios es soberano. Con esto queremos decir, cuando decimos que el amor de Dios es soberano, es que Dios nos ama no porque esté subordinado a un poder o a una autoridad. Él nos ama no por tener una obligación o por estar en deuda con la humanidad. Él nos ama en completa libertad. Él quiere amarnos y no se ha limitado en nada para poderlo hacer. ¿Por qué Dios nos ama? Por ninguna obligación. Dios no tiene ninguna deuda con el ser humano. Simplemente nos amó soberanamente, sin estar presionado, sin estar subordinado a ninguna autoridad, porque Dios no está subordinado a nadie. No hay un ser más poderoso que Dios. Entonces Dios nos ama en completa libertad. Dice 1 de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, miren el amor de Dios, cómo Él nos ha amado para que seamos llamados hijos de Dios. Es cierto, muchas veces yo lo he pensado. Dios quiso habernos salvado, sí, pudo haber tenido mis razones, pero lo extraordinario de lo que estamos hablando del amor de Dios es que no solamente quiso salvarnos, sino quiso amarnos. Pudo habernos salvado y no amarnos. ¿Te has preguntado eso? Él pudo habernos salvado, no condenarnos, pero no estar obligados a amarnos. Pero más sin embargo, como leemos aquí en Juan 3:1, miramos su amor, el tipo de amor que no solamente nos salvó, sino que nos amó, y que aparte de que nos amó, nos dio el derecho, nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Pudimos ser criaturas salvadas, tal vez no amadas, criaturas que tuviéramos un lugar en el cielo, pero Él decidió no solamente amarnos, sino ser parte de su familia. Él quiso ser nuestro Padre y a nosotros nos llamó hijos. Ese es el gran amor que nosotros debemos de entender, cómo es que Dios derramó ese amor en nuestras vidas. Entonces, Él amó por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso hacerlo, a Él le nació hacerlo, Él decretó hacerlo, por ninguna subordinación, por ninguna obligación, simplemente su amor lo hizo porque Él es libre para poderlo hacer. Esto hay que entenderlo porque en el caso de nosotros, como ya hemos platicado, la otra vez hablaba con mi esposa de cómo es que nosotros amamos a la gente. Le comentaba a mi esposa que por qué ella me había amado a mí. Entonces, pues también es un poco complicado poder explicar eso, porque a veces yo digo, bueno, ¿qué razón o qué razones vio mi esposa en mi vida para poderme amar? Y bueno, yo bromeando con mi esposa, bueno, no sé qué viste en mí, pero a lo mejor pudo haber sido hasta mi dinero, ¿no? Pero lo que quiero decir es que siempre el ser humano ama por una razón, por algo. Por ejemplo, yo no veo a un esposo, o yo no he conocido a un esposo en el cual conoció a su esposa, vio a su esposa toda fea, despeinada, sucia, chimuela,
y le dijo, te voy a amar y me voy a casar contigo, aunque no encuentre ninguna razón y ningún motivo para poderlo hacer. Yo hasta ahorita no he encontrado a un esposo que se haya casado con su esposa en el cual no encontró ninguna razón para poderlo hacer. Nosotros somos movidos, actuamos porque somos impulsados por alguna razón, por algún motivo que encontramos en una persona. Y casi siempre cuando nos casamos con una persona, sí, a lo mejor no fue su belleza, a lo mejor no fue porque lo amaba, pero a veces nos casamos por un interés, o como dije, por el dinero. Pero siempre amamos por alguna razón. Siempre amamos por alguna razón. Pero en el caso de Dios no fue así. Ahora sí, como dice el dicho, a Dios le tocó bailar con la más fea. Porque Dios sí vio a su novia, que sí estaba despeinada, que sí estaba fea, que sí estaba chimuela, que sí estaba pelona. Y no solamente chimuela y despeinada, sino una iglesia sucia y una iglesia pecadora, contrario a su naturaleza. Mas, sin embargo, cuando Dios no tenía ninguna razón para amarnos, Dios decidió hacerlo. Yo por eso veo a mucha gente que batalla con estas enseñanzas cuando empezamos a entender cómo es que Dios nos amó. El hombre, y sobre todo muchos cristianos, me he topado con muchos cristianos que quieren encontrar una razón por la cual Dios nos amó. Y entonces dicen, no, es que Dios me amó porque yo lo amé, Dios me amó porque yo me entregué, porque tuve fe, porque creí, porque acepté su plan de salvación. Y buscamos 1000 razones por el cual Dios nos amó. Y en realidad Dios no nos amó por ninguna razón que nosotros creemos, porque eso no enseña la Biblia. Dice Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y cuando digo aún pecadores, entonces parafraseo como estaba diciendo, chimuelos, despeinados, feos, gordos, pecadores, aborrecedores de Dios. Dios no tenía ninguna razón para amarnos, mas sin embargo Dios decide morir por nosotros, decide entregar su vida por una novia que estaba sucia y despeinada, y por un acto de su amor la limpia, la santifica, y entonces decide amar a esa novia cuando aún Dios no encontró ninguna razón para hacerlo. Y cada vez que yo veo a un cristiano buscar una razón, es que en realidad Dios está lidiando con su orgullo. Dios está lidiando con ese humanismo que tenemos en nuestras vidas, que queremos ver una razón en nuestras vidas por el cual nos amó, cuando en realidad no valíamos ningún cacahuate. No había ninguna razón para hacerlo. Por eso, cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios es un misterio. Porque si Dios es santo, si Dios ama a lo santo, ¿cómo es que amó al pecador? Yo tengo una explicación. No encuentro una explicación por qué Dios, siendo santo, siendo puro, pudo amar a un hombre pecador. Ese es un misterio. No podemos reconciliar el amor de Dios con el hombre pecador, porque parecen dos cosas distintas, mas sin embargo, en su soberanía, en la infinitud de Dios, Dios decide amarnos, pero no por ninguna razón que nosotros podamos tener. Yo la otra vez escuché a un predicador decir una blasfemia. Decía este predicador, lo escuchaba en YouTube, decía este predicador, eres de tanto valor a los ojos de Dios, eres de gran valor que vales la sangre de Cristo, decía este predicador. Eres de gran valor que vales la sangre de Cristo. Mi hermano, no. Esa es una aberración. Ese es antibíblico. ¿Cómo comparar lo gusano con lo sublime? ¿Cómo podemos atrevernos a decir que nosotros valemos la sangre de Cristo?
Cuando la Biblia habla de que que Cristo derramó su sangre, no enseña en ningún momento, ni medianamente parecido, porque nosotros valíamos. No, Dios derramó su sangre por el tremendo pecado que había en nuestras vidas, que es un pecado impagable. Por eso cuando el hombre es condenado, el hombre paga su condena eternamente. Pasan los años, pasan los siglos y nunca termina de pagar sus pecados, porque el pecado que comete el hombre es un pecado de alta traición en contra de Dios. Como tenemos un Dios infinito, la transgresión que ha tenido el hombre para con Dios es infinita, de tal manera que el hombre es imposible que pueda pagar su pecado y su maldad. Por eso cuando Cristo derrama su sangre, no es porque tuviéramos un valor igual que el de Cristo. Jamás. No podemos comparar el valor de la sangre con el valor del ser humano. Lo hizo para que entendamos la gravedad de nuestro problema. Así de grande era la maldad de nuestro pecado, que solamente la sangre de Cristo podía pagar el precio de nuestra iniquidad. Pero no porque valíamos la sangre de Cristo. Ya hemos visto que no valíamos nada. No, Dios no encontró ningún valor. Pero en eso radica el gran amor de Dios, que aunque no valíamos nada, Dios decide amarnos. Si Dios hubiera encontrado una razón, piensa en esto que te digo, mi hermano. Si Dios hubiera encontrado una razón, sí, hubiera sido muy grande, muy sublime el amor de Dios. Pero no, cuando Dios decide amarnos y no encontró ninguna razón. Cuando Dios nos ama sin ninguna razón, entonces sale de nuestro entendimiento, sale de nuestra explicación, y entonces no hay manera de medir el amor de Dios. Por eso dije al principio, el amor de Dios es inconmensurable. No hay manera de medir el amor de Dios. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, no fue para convencer a Dios, para que Dios nos amara. La cruz no fue un acto por el cual Dios empezó a amarnos, decidió amarnos, y entonces Dios tuvo que derramar su sangre para ver si así Dios nos podía amar. No, todo lo contrario. El Padre manda al Hijo, y el Hijo voluntariamente, el Hijo quiso derramar su sangre por nuestras vidas porque Dios nos amó. ¿Y cómo Dios demuestra su amor para con nosotros? ¿En dónde entendemos que Dios nos amó? Dice la Biblia, cuando mandó a su Hijo unigénito. Y cuando la Biblia habla de su Hijo unigénito, no nos está diciendo porque era el único, o porque no tenía más. No, la Biblia, el contexto, cuando dice unigénito, está hablando del gran valor que tenía el Hijo. Dios mostró su amor entregando lo más precioso, lo más valioso que Dios tenía, que era su Hijo. Por eso, mi hermano, esta mañana yo te quiero animar. Si tú eres un cristiano que te sientes triste, que te sientes que no has sido bendecido por Dios, crees que Dios no te ha bendecido, crees que no te sientes satisfecho porque no tienes una buena casa, porque no tienes un buen carro, porque tal vez no ganas como te gustaría ganar, o porque has pasado años sin tener vacaciones, o porque tal vez el día de hoy no tienes una completa salud. Mi hermano, déjame decirte que tenemos lo más valioso que la humanidad puede tener. En todo el universo, Dios mandó a su Hijo y demostró su gran amor a través de sacrificarlo por nuestras vidas. Si en esta vida lo único que tuviéramos es el amor de Dios, lo tenemos todo. No hay razón para estar tristes, para sentirnos afanados, para que haya depresión en nuestras vidas,
Pero si tú eres una persona que no has entendido el amor, entonces sí te vas a deprimir, te vas a sentir que no estás satisfecho, porque en realidad no has entendido el amor de Dios. Y lo único que vale la pena en esta vida y que nunca va a terminar, porque puedes tener una casa, puedes tener salud, puedes tener un buen trabajo, puedes tener un gran salario, todo eso va a terminar. Pero si no tienes el amor de Dios, si no has corrido ante Dios, entonces no tienes nada. En realidad eres una persona tan rica como dicen, que lo único que tienes es solamente posesiones y dinero. Eres un miserable. Eres una persona que no tienes nada. Por eso en Apocalipsis dice, eres un pobre, ciego y miserable. Compra de mí, dice el Señor. Compra de mí. Porque todo eso lo que tenemos es efímero, es pasajero. Algún día va a terminar. Pero el amor de Dios nunca dejará de ser. Si en esta vida, mi hermano, lo único que tienes es el amor de Dios, mi hermano, lo tienes todo. Lo tienes todo. Y eso nunca dejará de ser. En sexto lugar, entonces el amor de Dios es constante. Dice Jeremías 31:3, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te ha atraído, por eso te he atraído con misericordia. Dice, con amor eterno te he amado. Una de las cualidades de Dios es que tenemos un amor eterno. Sí, pero ¿de qué sirve tener un amor eterno si ese amor no es constante? ¿De qué sirve tener un amor eterno si Dios de repente nos ama mucho un día y otro día nos ama muy poco o casi nada? En el caso de Dios, Dios tiene un amor eterno, pero también un amor constante en donde no varía. Nosotros somos criaturas inconstantes. En esta vida todo tiene cambio, todo cambia. Nuestros hijos cambian, nuestra vida cambia, el clima cambia, la economía cambia, todo cambia. La vida inclusive cambiará, dejará de ser, pero el amor de Dios nunca cambia. Si hay algo en el cual debemos estar seguros es que el amor de Dios nunca va a cambiar. Entonces, el amor de Dios no está sujeto a cambios, porque Dios siempre cumple lo que promete. Dice Malaquías 1:2, que yo les invito a que lean todo el libro de Malaquías, muy en especial el capítulo 1, pero yo nomás quiero hacer una referencia de ese amor constante. Dice, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob, hablando de toda la descendencia de Jacob o del pueblo de Israel. Yo, dice, decidí amarlos. Yo decidí amarlos. Pero ¿por qué él empieza hablando sobre el amor de Dios? Porque más adelante, todo el libro de Malaquías, vemos que el pueblo de Israel fue un pueblo infiel a Dios. Un pueblo que no supo apreciar el amor de Dios. Que cuando iban y sacrificaban a Dios sus ofrendas, en vez de sacrificar lo mejor, en vez de sacrificar las primicias, sacrificaban de lo cojo, de lo ciego, de lo robado. Le daban una ofrenda que no era digna de nuestro Dios, porque ellos no mostraban el amor de Dios que Dios les había dado a ellos. Mas sin embargo, pese a la rebelión de Israel, Dios siempre a lo largo de la historia mantuvo un amor fiel, porque Él decide amarlos. Dios decide amarlos. Entonces, para terminar, mis hermanos, si Dios es amor, ese debe ser el distintivo de cada uno de los hijos de Dios. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿De qué nos sirve entonces conocer todo el amor de Dios? ¿Cómo es que Dios nos ha amado? Bueno, en primer lugar, para analizar nuestras vidas y checar el nivel que tenemos ante los ojos de Dios.
¿Cómo sabemos que estamos bien con Dios? ¿Cómo sabemos que estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide? Un solo punto que sería suficiente para analizar nuestras vidas. En la manera en que amamos podemos analizar nuestro grado de espiritualidad que nosotros tenemos con Dios. Si eres una persona que te dices cristiano pero no amas, eres una persona que no practicas el amor y que no lo demuestras a través de los hechos, entonces no conoces a Dios. Entonces el amor de Dios debe ser algo muy notable en los hijos de Dios, tan notables que la gente lo debe de ver. Si hay una excusa, si hay un señalamiento de parte de la gente que no cree en Dios, es señalar que a veces los cristianos son personas que no mostramos nuestros afectos y no mostramos nuestro amor. Porque aunque la gente que no conoce eso no quiere decir que no tengan un cierto conocimiento de lo que debiera ser la vida de un hijo de Dios. En cierto punto ellos tienen cierta razón. Entonces, ¿qué debemos demostrar ante todo esto? Que debemos ser personas que amamos, comenzando con nuestra casa, comenzando con nuestra familia, comenzando con tu pareja, con tu esposa. Si somos personas que pasamos el tiempo discutiendo, ofendiéndonos, peleando, inclusive llegar a los golpes, tenemos que pensar muy seriamente que posiblemente no hemos entendido el amor de Dios. Un distintivo que debe de haber en nuestras vidas, no negociable, no es que a ver si eso se logra ver en nuestras vidas, o a ver si logramos desarrollarlo, no es así. Porque hay dos mandamientos, los principales, que tienen que ver con nuestro amor. En primer lugar, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Que nada debe estar por encima del amor de Dios. Si tú amas a tu esposa, si tú amas a tus hijos por encima del amor de Dios, entonces estás en pecado. Porque cualquier amor que esté por encima de Dios es idolatría. Y eso es un principio que nos habla en los 10 mandamientos, sobre todo los 3 primeros, de no tener dioses ajenos delante de Dios, de no idolatrizar nada y de no amar nada por encima de Dios. Si tú eres una persona que Dios no es tu principal razón por el cual vivir, por el cual trabajar, por el cual estar en estas vidas, si tú no amas a Dios por encima de tu misma vida y de tu misma familia, no has conocido el amor de Dios. El segundo mandamiento es parecido. Debemos de amar a nuestros semejantes. Debemos de amar a los demás. Y no solamente a los fáciles de amar. No solamente amamos, como dice el Señor, a los que nos aman. Pues entonces dice, ¿qué hacemos de más? Ya tenemos nuestra recompensa. Sino debemos de amar aún a los difíciles, a los complicados. ¿Y cómo debemos de empezar a amar? Como Dios ama. No por alguna razón, no por algún motivo, porque si encontramos un motivo, no lo vamos a encontrar. Si nosotros vamos a la iglesia y nos congregamos y la Biblia nos dice que debemos de amar al hermano, no es por alguna razón, no porque lo merece el hermano, sino porque debemos de aprender a amar como Dios nos amó. Dios nos amó cuando no había motivos y no había razones. Así nosotros tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Aún cuando no encontramos una razón, tenemos que amar. Y en tercer lugar, con esto termino, tenemos que amar a nuestra iglesia. Amar a nuestra iglesia. Debemos amarla. Platicaba yo el día de ayer con mi querido hermano Jonathan, que estuvo aquí con nosotros, y yo le explicaba que uno de los credos, el primer credo, el credo de los apóstoles, que habla sobre la Trinidad, creo en Dios Padre Todopoderoso, que muchos tal vez ya se lo sabrán, pero una de las partes del credo que viene ahí como fundamento de la iglesia, como fundamento de nuestras vidas, que debemos de practicar cada creyente, que es una parte que debe estar en el fondo de nuestro corazón, es que
debemos de creer en la santa comunión, en la comunión con los santos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué estaba en el credo de los apóstoles? Porque para ellos era muy importante la convivencia dentro de la iglesia. Le decía a Jonathan, una de las partes en donde la iglesia debe de crecer es amar a la iglesia. No amamos a la iglesia porque nos obliga o porque Dios nos obliga, sino porque esa debe ser la respuesta al amor de Dios. Nos congregamos, amamos a nuestra iglesia porque ese es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo. Cuando yo veo a un hermano que no se congrega, cuando yo veo a una persona que le cuesta mucho trabajo ir a la iglesia, pero muy en especial cuando veo a los hermanos que no se enlazan con estas reuniones de cada domingo a las 10 de la mañana, cuando hay personas que este es el domingo del Señor, que a muchos no veo conectados, que a veces tengo que preguntar si se conectan, es porque no han entendido la importancia de estar conectados. Yo le decía a mi esposo, yo no sé si en realidad estamos haciendo la iglesia por medio de estos medios electrónicos. Tal vez es la mínima expresión de iglesia. Pero aún siendo la mínima expresión de iglesia, estando en nuestra comodidad de nuestra casa, tal vez muchos escuchando la prédica acostados, yo no sé qué importancia le den el congregarse, pero una parte fundamental en la vida de cristiano es amar a los santos, la comunión de los santos. Que esa comunión nos convivimos porque deseamos edificarnos, porque tenemos la responsabilidad de bendecir al hermano, de apoyar, de ser personas que siempre estamos buscando cómo ayudar a las personas que son débiles. Y esa es parte de nuestra iglesia, de poder. No es opcional amar a la iglesia, no es opcional congregarnos, no es opcional estar esta mañana, mis hermanos. Eso es algo fundamental en la iglesia desde que se fundó, el congregarnos, el estar juntos, la comunión de los santos. ¿Y por qué digo la comunión de los santos? Porque la única manera de tener esa comunión es haber conocido al Señor. Porque si tú eres una persona que aún te congregas y que puedes ser fiel, pero no eres convertido, no existe la comunión con los santos. Porque yo le explicaba a Jonah, porque si hay algo que existe en esta vida es que sí existe la iglesia verdadera. Y que en esa iglesia verdadera no existe, no hay cabida para los cristianos falsos. En la vid, en la iglesia donde nosotros vamos, sí puede haber cabida para cristianos falsos. Pero en la iglesia espiritual del Señor, en el cuerpo real de Cristo, no existen los falsos convertidos. Jamás podrán estar ahí. ¿Y cómo entonces nosotros podemos gozarnos con nuestros hermanos? Cuando hemos sido convertidos. Mi hermano, si tú no te has acercado al amor de Dios, si tú eres una persona que has escuchado del amor de Dios y te das cuenta que estás muy lejos de ser parte del cuerpo de Cristo, porque no tienes rasgos de amar, porque eres una persona que vives en conflictos todos los días con tu familia, con tu esposa, que eres una persona que no has sido capaz de amar y solamente hay odio en tu vida, que no has sabido perdonar, mi hermano, para ti es esta enseñanza también. Tú puedes acercarte a Dios, puedes abrazar el amor de Dios. La invitación es para todos, es para todo el mundo. Entonces tú puedes acercarte a Dios y puedes abrazar el gran amor de Dios. El domingo que viene terminaré la última predicación sobre el amor de Dios y quiero terminar hablando de Juan 3:16, que ese es el versículo por excelencia que la mayoría de los cristianos conocen sobre el amor de Dios. Entonces, próximo domingo estaremos hablando. Por lo pronto, mis hermanos, Dios nos los bendiga, que tengan un bonito fin de semana y si Dios quiere, estaremos aquí el próximo domingo a la misma hora.